¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hace algunas semanas he estado compartiendo por medio de mi Instagram y mi canal de TikTok información acerca de catequesis prebautismal, es decir, catequesis y formación para padres y padrinos de los niños y las niñas que van a recibir el sacramento del bautismo. En ese sentido, el sacramento del bautismo, pues va a ser un punto muy importante, no solamente por la misma razón de ser el primer sacramento que nos introduce a la vida cristiana, nos hace parte de la iglesia, y en ese sentido me he dado cuenta en este tiempo de estar compartiendo con los padres, con los padrinos, algunas realidades que es importante darlas a conocer porque implica también que nosotros los catequistas, formadores, agentes pastorales, pongamos mucha atención y quiero enmarcarlo todo en ese em, pertenecer, en esa identidad con la iglesia. Muchos padres, muchos padrinos vienen después de todo un alejamiento espiritual y sacramental y de identidad con la iglesia, incluso desde la primera comunión, otros desde incluso el bautismo. Hay padres y padrinos que solamente han recibido el bautismo, otros que solamente han hecho la confirmación, hay otros que se han casado y después del matrimonio hasta el momento en que solicitan la preparación de formación para padres y padrinos, no han vuelto a tener algún contacto frecuente y constante. Eso me hace denotar de que, en primer lugar, muchas personas o muchas familias no caen en la cuenta de que ellos son el primer espacio, la primera experiencia, el primer lugar de iglesia, lo que llamamos la iglesia doméstica, en el cual el niño o la niña que va a recibir en el futuro el sacramento del bautismo, pues va a conocer a Dios, se va a integrar a la iglesia, y por lo tanto eso genera un gran camino y una gran dificultad mm, a futuro para estos niños, ya que no hay una conciencia o no hay una identidad de decir: yo soy papá cristiano, yo soy mamá cristiana, yo soy padrino, madrina cristiana, y yo necesito, en consecuencia de mi fe cristiana, que mis hijos, mis ahijados, reciban el sacramento. Por lo tanto, hay una consecuencia, hay una tradición de transmisión, efectivamente, de generación en generación, que muchas veces, en la gran mayoría de los casos, a veces no se da. Pueden haber, obviamente, algunas excepciones, algún tío, algún familiar, el abuelito, la abuelita, que de una u otra manera empuja esta iglesia doméstica, pero digamos, los más interesados, que son los padres en primer lugar y los padrinos, pues a veces se dan ese salto, ¿no? Y no se dan cuenta que ellos son iglesia doméstica, no han vuelto a tener una experiencia de fe, y por lo tanto implica que los padres y padrinos se den cuenta que tienen que asumir la responsabilidad de la vida de la iglesia. Existen también muchos prejuicios, muchas formas de percibir la iglesia como una institución lejana, como un lugar, como un edificio, ¿no? Pero no hay esa toma de conciencia de yo soy parte de la iglesia. Y eso es un gran problema porque todavía hay un subconsciente tácito de pensar de que la responsabilidad o el camino de salvación está solo y exclusivamente en los hombros de los sacerdotes, de la monjita, del religioso, de la religiosa, del catequista, en el peor de los casos, o la sacristana, o no, qué sé yo. No hay esa conciencia, ese darme cuenta de que yo soy parte de la iglesia, yo soy responsable de la vida de la iglesia. Existe esa mentalidad de pensar de que la responsabilidad de la iglesia es de los sacerdotes, de los religiosos y consagrados, y no del papá, de la mamá. O sea, tener una experiencia de encontrarme algún día con un grupo de padres, de padrinos que digan: sí, nosotros venimos a misa todos los domingos, nosotros apoyamos en la parroquia de esta manera. Yo, cuando era joven, participé en la pastoral juvenil, cuando era joven fui catequista, o cuando trabajaba en otro lugar,
apoyaba en tal diócesis, ¿no? O sea, tener experiencias de fe. Son muy pocos, no digo que no hay, porque si no serían pues gente no creyente, ¿no? Completamente atea, ¿no? Ya es bastante bueno que busquen el sacramento para su familia, para sus niños, pero cuando conversas con ellos, ¿no? Necesitan renovar ese compromiso, ese darse cuenta que son ellos la iglesia doméstica. Entonces, yo invito a los formadores, catequistas, amigos, agentes pastorales, a que puedan o podamos, mejor dicho, volver a retomar ese compromiso en la familia, ¿no? A veces nos gusta, ¿no? Poder predicar a otras personas el evangelio, ¿no? A otros jóvenes, a otras personas, ¿no? A familias que no conocemos, pero a veces va a ser necesario que en mi familia, en primer lugar, renazca la iglesia doméstica, que mi papá, mi mamá, mi familia, poco a poco se vayan conectando a Dios, porque va a tener aún un sentido más grande todavía de que no exista pues esa brecha, ¿no? Se bautizaron y se olvidaron de Jesús hasta que se confirman, se olvidaron de Jesús hasta que se casen y después se olvidan de Jesús hasta no sé dónde, ¿no? Y pensar todavía con más tristeza de que bautizo a mi hijo, ¿no? Porque ya le toca, ¿no? Y no más bien por darme cuenta de que mi hijo se va a convertir en hijo de Dios, va a ser parte de la iglesia pues evitando así pues estos saltos, ¿no? De años, de años de conexión con la fe. Por eso yo les invito siempre a los papás, a los padrinos, que puedan empezar con pequeños gestos en la casa, ¿no? Rezando en la casa, haciendo la oración antes de comer, a bendecir los alimentos, participar en misa, leer la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Leer la Biblia, el padrino, la madrina, los papás, ¿no? Y conversar con los hijos, tener un constante diálogo en torno a la fe, porque los responsables de la enseñanza de la tradición, los responsables de la transmisión de la fe, de la revelación de la fe, pues no va a ser pues el párroco o la monjita o el catequista en sí, ¿no? Porque yo o mi párroco o mi obispo no vivimos en la casa, en las familias de la gente, ¿no? Son los padrinos, son los papás los que vienen a asumir esa responsabilidad. Y no solamente pensar que vengo para la formación, para el rito del bautismo, nada más. Y de ahí yo me desentiendo de Jesús. Y pensar que nuestra fe cristiana solamente es un asunto de venir a un rito que en verdad es un rito que exige un estilo de vida consecuente, constante, a lo largo del tiempo, siempre 24/7, y no pensar que es un momento, como un hito en tu vida, y de ahí pasa años y no me vuelvo a encontrar con Jesús en otra oportunidad. Así que amigos, les dejo un poco de algunas cosas que he ido aprendiendo, porque llevo recién 2 años en lo que es catequesis prebautismal. He hecho catequesis para confirmación en alguna otra ocasión y en pastoral juvenil siempre, pero conocer las dimensiones de los papás, de las mamás, de los padrinos, de gente adulta, pues implica otro tipo de desafíos. Así que amigos, les dejo esta pequeña reflexión o análisis o compartir un poco esta experiencia que a mí me ha sucedido. Así que le dejo, estaré leyendo sus comentarios acerca de esto. Si tú también eres catequista de prebautismal, coméntanos tu experiencia. Tal vez es así, tal vez no, tal vez has tenido, digamos, la bendición de conocer a padres y padrinos que no tienen como que más experiencia en la vida de la iglesia e incluso después de eso se animan a participar en la parroquia. Paz y bien, gracias por tu atención y bendiciones.